aspectos interesantes para conversar sobre cómo se produjo el debate parlamentario cuando se crearon estas dos políticas, el ingreso ciudadano del Plan de Emergencia Social en el año 2005 y las asignaciones familiares del Plan de Equidad a fines del 2007. El debate parlamentario fue un debate interesante, relevante, pero que allí no fue donde se definió las características centrales de esas políticas, ¿no? En Uruguay hay un aspecto general en la forma como se elaboran las políticas públicas, y es que en general estas se realizan, se ejecutan, se diseñan, perdón, en el ámbito del Poder Ejecutivo. La elaboración de estas políticas también tuvo una singularidad, y es que contó con el apoyo fuerte, firme de la Universidad de la República a través de un conjunto de convenios que se hicieron con distintos investigadores de distintas facultades. Y otra característica interesante de estas políticas es que fueron políticas muy evaluadas, donde se contó con muchos informes, muchos estudios para entender cómo funcionaban, para entender cuáles eran sus resultados y sus impactos. Y bueno, ahora pensando un poco propiamente dicho en el debate que se produjo cuando se creó el Plan de Emergencia Social, bueno, esto fue un debate que se produjo a través de una ley de urgente consideración, y esto condicionó en buena medida cómo se dio el posicionamiento de los actores. El sistema político en general estaba de acuerdo con la creación de esta política, pero la forma como se tramitó condujo a que en la Cámara de Diputados, en el Senado, buena parte de los senadores opositores salieron de sala porque pidieron más tiempo para discutir la política, pero luego cuando pasó a diputados, allí sí el apoyo a la creación del PANE fue unánime. Lo que muestran un poco los estudios y es que uno de los principales como aportes del PANES fue comenzar el camino de la expansión de la protección social hacia los sectores que no tenían un lazo formal con el mercado de trabajo. Es decir, que las personas recibieran una prestación mínima mensual que contribuyera a mejorar sus condiciones de vida. Otro resultado es que no generaron cambios en la educación, en la asistencia al sistema educativo, etcétera, que tienen que ver con el tiempo de la prestación, con los montos, con otras cosas. También generó una estabilización de ingresos, también generó un mayor apoyo al BIDES, al gobierno, que tiene capaz que ver con que las personas por primera vez recibían prestaciones. Esto es algo como bastante distinto de lo que se decía de clientelismo. Y segundo, otro efecto importante es que no generó que las personas dejaran de trabajar para recibir la prestación, que era uno de los miedos. Y esto se vio con el PANES y después se vio con las asignaciones familiares y se ha visto en otros países de América Latina. No sé, con respecto después a las AFAM, ¿cómo fue la discusión parlamentaria? Fue bastante distinta la discusión parlamentaria cuando se crearon las AFAM. Allí sí contaron con un apoyo unánime de todo el sistema político, y entiendo que fue también porque las asignaciones familiares existían en Uruguay desde décadas, ¿no? Desde la década del 40, entonces era un instrumento legítimo y probado que contribuía a apoyar a las familias con hijos a cargo. O sea que cuando se creó la AFAM hubo unanimidad, pero luego, con los años, y sobre todo asociado al proceso de implementación de las asignaciones familiares, la controversia política empezó a aumentar y las posturas comenzaron a polarizarse, y se vio que en un conjunto de asuntos la oposición criticó mucho las formas como se implementaban las asignaciones familiares. Uno de los principales asuntos que se criticó, por ejemplo, fue que la forma como se focalizaba la política tenía problemas. También se criticó desde la perspectiva de la oposición el hecho de que las asignaciones familiares podían generar dependencia en la población que lo recibía, es decir, gente que no tuviera disposición a trabajar porque estaba recibiendo una asignación. Esas fueron como las dos principales críticas. Sí, con respecto a eso, lo que se ha estudiado también es que esa dependencia no es tal, y eso tiene que ver con que los montos transferidos son bajos, entre otras cosas, que la gente no deja de trabajar por recibir estas prestaciones. También hay que pensar que esto le podría permitir dejar de trabajar unas jornadas muy largas y en trabajos
inseguros, etcétera, pero eso no se ve ni con el PANES, como ya había dicho, ni con las asignaciones familiares. Lo otro que sí genera, tanto PANES como AFAMI, sí es un tema que todavía está presente en los efectos de la política y que merecería una discusión grande de diseño, es que porque hay un umbral de ingreso para acceder a la prestación y si pasás ese ingreso te dan de baja, ya sea instantáneamente o después de un tiempo, genera ciertos incentivos a la informalidad. O sea que lo que estás ganando por el lado de que la persona recibe una prestación, en el largo plazo podría ser problemático para esa persona. Entonces es un tema de diseño que necesita un ajuste importante y hay muchos estudios que lo han mostrado.